que parecen conceptuales pero que en realidad no lo son, cuando muchísimas veces se establece de que las cosas se logran por méritos independientemente de si es un hombre o una mujer, son criterios típicos que uno oye en este tipo de cosas, pero la realidad no es esa. La realidad es que, aunque es completamente cierto que cada uno de nosotros o de ustedes pueden conseguir diferentes actividades en la vida a través de sus méritos propios, lo cual es completamente normal. La realidad es que los esquemas, y sobre todo los esquemas de poder en nuestro país, no favorecen la participación de las mujeres y por el contrario la limitan y muchísimas veces prácticamente la eliminan, porque es dejar que un grupo que no haya sido tradicionalmente parte del esquema de poder se involucre en la toma de decisiones, y no a todo el mundo le gusta eso. En ese sentido, por lo menos es nuestra posición como administración del Colegio Federado, que la Ley de Igualdad Real ha venido a dar un cambio en ese sentido, y que el establecimiento de cuotas muchas veces en los esquemas de poder es absolutamente necesario para que esa transición se dé. Si no es tal vez la mejor manera, es una manera efectiva. Necesariamente el hecho de poder abrir espacios predefinidos para que las mujeres se incorporen en la toma de decisiones y en los círculos de poder es una absoluta necesidad, y si no es a través del establecimiento de cuotas definidas, eso va a durar muchísimo más. Así que en ese sentido, por lo menos de nuestra parte, siempre nuestras compañeras han contado con el apoyo de la administración del Colegio Federado y lo seguirán contando, porque sabemos lo difícil que es cambiar esquemas, abrir mentes, generar participaciones muchísimo más activas y dinámicas, y sobre todo cambiar los esquemas de poder de las diferentes organizaciones. Así que todo ese tipo de actividades que van motivando la participación de las compañeras colegas, que van motivando la participación de las nuevas generaciones, son muy importantes porque van abriendo espacios que antes no estaban, y abrirán espacios mucho mayores para la gente que viene después. Les comparto que en una reciente visita que hice como parte de un proceso de acreditación a una muy importante universidad panameña, la Universidad Tecnológica de Panamá, que es una universidad donde se da una gran cantidad de ingenierías, y una de las mayores sorpresas que me llevé es que en algunas de las carreras, en ingeniería civil por ejemplo, ya es mucho mayor el número de mujeres estudiantes que el número de hombres. O sea, están en una proporción más o menos de 60% las estudiantes mujeres con respecto a un 40% de estudiantes hombres en la principal facultad de ingeniería y en la Escuela de Ingeniería Civil de una de las más importantes universidades panameñas. La semana pasada andaba también visitando una universidad hondureña, una universidad privada, la Universidad Tecnológica de Honduras. Igualmente ya en las áreas de ingeniería están casi 50 y 50 las estudiantes mujeres con respecto a los estudiantes hombres. Eso dice que las áreas de ingeniería son áreas que están siendo tomadas muy en serio por las nuevas muchachas que vienen empujando, que vienen subiendo, que vienen estudiando. Tiene un sentido, las ingenierías, a pesar de lo que mucha gente piensa que son áreas científicas, en realidad son áreas absolutamente sociales, intrínsecamente sociales, porque las ingenierías, la arquitectura, están hechas para resolver las necesidades de la gente, trabajan directamente con las necesidades de la gente. Eso hace que en el fondo, como concepto, sean áreas totalmente sociales, y muchísimas veces las mujeres tienen una muy importante y una gran sensibilidad para atender las necesidades de la gente. Así que bueno, estamos aquí reunidos para seguir como parte de este proceso, de abrir espacios, de oír nuevas alternativas, de abrir esquemas, perdón, y es muy importante también reconocer a quienes han sido pioneras y han abierto espacios y han abierto esquemas en los años anteriores o durante muchísimos años, y que ahora son pues el eslabón de la cadena que hace que otras muchachas puedan venir más adelante a trabajar en estos espacios, y por eso es muy merecido el homenaje que se rinde hoy a doña Ileana, una distinguida investigadora y científica de este país,
y que definitivamente es un ejemplo para todas las nuevas generaciones que quieren trabajar, abrirse espacio y apoyar el desarrollo de nuestro país. Así que felicitaciones de nuestra parte, doña Iliana, y esperar que toda la actividad del día de hoy de verdad sea muy provechosa para todos y todas ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Olman Vargas. Seguidamente le damos la palabra a la ingeniera Adriana Ibarra, quien es la representante de la Comisión Paritaria de Género del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Muy buenos días, ingeniero Olman Vargas y Ledón, director ejecutivo del Colegio Federado, ingeniero Alejandro Hernández Soto, director de Fomento de la Ciencia y la Tecnología. Reciban la más cordial bienvenida de parte de la Comisión Paritaria de Género del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos al segundo encuentro de mujeres en ciencia y tecnología, actividad que reviste la mayor importancia para la comisión organizadora. En esta ocasión nos honra también con su presencia la máster Ileana Boschini López. El propósito fundamental de esta actividad es mostrar cómo diferentes instituciones han desplegado esfuerzos para aumentar y visibilizar la presencia de las mujeres en la investigación. Las mujeres hoy por hoy destacan en diferentes etapas del desarrollo investigativo, como planificadoras, organizadoras y líderes en campo laboral y comunal, y se han convertido en piezas claves del desarrollo científico nacional. Estos esfuerzos se intensifican tratando de alcanzar a las jóvenes, esas promotoras del desarrollo futuro, las científicas del mañana. Por eso les doy una vez más la bienvenida y los insto a disfrutar de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias a la ingeniera Adriana Ibarra. Ahora le damos la palabra al ingeniero Alejandro Hernández, quien es director de Fomento de la Ciencia y la Tecnología en representación del MISIT. Buenos días. Ingeniero Olman Vargas, director del Colegio de Ingenieros Federados y Arquitectos, Adriana Ibarra, Comisión Paritaria de Género del mismo colegio. Un saludo cordial también a la señora subdirectora del CTP de Santa Ana, doña Beatriz Rojas, igual a los muchachos del CTP. Igual un saludo cordial a la directora de la Escuela de Ingeniería Industrial, doña Carolina Vázquez, y a doña Enid Gamboa, la presidenta del Colegio Geólogos, a doña Ileana Boschini y por supuesto a los muchachos de la Unidad Pedagógica Sotero González y a los guías y scouts, compañeros, colaboradores, amigas y amigos todos. Un saludo a nuestro ministro que se encuentra en China y a nuestro viceministro que se encuentra teniendo algunos asuntos políticos. Hoy nos reúne una actividad que nos permite seguir avanzando hacia una sociedad del conocimiento, en donde se reconoce el intelecto y la pasión por aprender y marcar la diferencia por encima de estigmas e inequidades que han marcado por mucho tiempo nuestras sociedades latinoamericanas. Es evidente el cambio radical que Costa Rica tiene si comparamos las percepciones que existían de la mujer el siglo pasado. Este cambio inició con visionarios de la época del siglo pasado, al cual me permito citar al bachiller Nicolás Gallegos en 1844. Y dice así: si ellas constituyen una parte tan esencial de la sociedad, si igualmente que los varones tienen derecho a que se les instruya en aquello a lo que son sus deberes particulares, ¿cuál es la razón por la cual ha de hacerse un gasto de más de 100 pesos, o 100 colones en aquel entonces, mensuales en estos los hombres, y no se puedan emplear 50 pesos en una escuela de niñas? Todo eso hizo que en 1849 se abriera el Liceo de Niñas de San José, bajo la dirección de doña María Arguedas Peralta de Rivero, y como consecuencia de que en 1847 don José María Castro Madrid decretara la creación del mismo. Muchos cambios vendrían a posteriori y muchos más son necesarios para que nos consolidemos como un país que busca con equidad
el desarrollo económico y social de sus ciudadanos. Hoy, como Ministerio de Ciencia y Tecnología, les comentamos que nos encontramos ante una nueva época, ante una nueva oleada. Desde 1990, si ustedes se acuerdan, la posición de las compañías y los países era muy definida, y en aquel entonces se le llamaba el G7. Es a partir de ese nuevo siglo que el cambio global acompaña economías emergentes como China, como India, como Singapur, como Malasia, con dinámicas tecnológicas y económicas y demográficas que crecen de manera paralela. Costa Rica debe competir en este nuevo mundo. Actualmente lo hacen, somos un engranaje en la industria biomédica, electrónica, y nuestra competencia es favorecida por nuestro capital humano, es decir, por ustedes. Personas que tienen un gran intelecto, sobre todo vocación, ideas y proyectos. Nuestros competidores ni siquiera son industrias vecinas y quizá tampoco nuestros países cercanos, si no tenemos una economía globalizada con quien competir. Tenemos tratados comerciales con países como Estados Unidos, República Dominicana, Singapur, y ahora más que nunca requerimos que el país tenga jóvenes que estudien y se capaciten y generen las innovaciones del futuro. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer las ingenierías y promover que nuestro talento, en especial ustedes mujeres, se orienten hacia carreras de alta demanda. Debo poner acá sobre la mesa el hecho de que en el área de las ingenierías las mujeres han sido muy exitosas. Hace apenas 3 días veíamos en los titulares de los periódicos a Rani Borkar, gerente general del grupo de arquitectura de Intel, quien está a cargo del diseño de los nuevos chips de Intel. Al igual que ella, mujeres como Meg Whitman de Hewlett Packard y Virginia Rompty de IBM son el vivo ejemplo de la excelencia a la cual tenemos que apostar como país. Me permito brindarles los siguientes datos por parte del Ministerio de Ciencia. Uno de nuestros principales productos de exportación son los circuitos integrados y electrónicos de la mano de Intel, de la cual producimos más de $2.000 millones al año. Y también exportamos dispositivos biomédicos y servicios por más de $1.500 millones al año. Además, exportamos más de 4.500 productos a más de 190 países. Sin embargo, en el nombre del Ministerio les tengo que contar que no solo exportamos productos, sino exportamos algo más importante. Exportamos conocimiento, pasión por hacer bien las cosas, exportamos ingeniería de avanzada, exportamos sus ideas. Hoy, de cada 100 estudiantes que terminan el colegio, solo 40 van a la universidad y solo 4 de ellos estudian ingeniería. Y de ellos, solo la mitad, o sea, 2, hablan inglés. Es un número impresionante. En las condiciones actuales, las empresas de alta tecnología no pueden cumplir su cuota de personal femenino, y es ahí donde el país requiere y urge de la ayuda de ustedes que nos acompañan hoy aquí sentados. El país lo necesita para que le comuniquen a los jóvenes que existe trabajo en áreas como ingeniería mecánica, electrónica, mecatrónica, software, arquitectura, que cada uno de nosotros luchemos por no inculcar más el miedo a las matemáticas, pero sobre todo que apoyemos a las mujeres que desean optar por carreras de ingeniería. Y que logremos, como nos contaba don Olma, convertirnos como en Panamá, en centros en la cual existe una equidad o una mayoría en su caso de mujeres en carreras de ingeniería. Finalmente, me permito felicitar al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, en especial a la Comisión Paritaria de Género, por el apoyo a este evento, al trabajo del equipo de fomento de la ciencia, al Ministerio de Ciencia, particularmente a Ruth Zúñiga y a Teresita Quesada, y por supuesto a todos los que han hecho el esfuerzo de acompañar y a la comisión organizadora. Desde el MISID, instarles a que puedan tener una jornada de discusión y fortalecimiento de ideas en torno a la equidad de género y que debe rondar para poder consolidar el país que deseamos desde el sector ciencia y tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Alejandro Hernández. Y a continuación nos complacemos en darle la entrega del reconocimiento a la científica destacada del año 2012, a la señora Ileana Boschini. Para tal efecto, invitamos a la arquitecta Eugenia Morales
a pasar al escenario para que lea una semblanza sobre la señora Ileana Boschini. Muy buenos días a todas y todos acá en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Bienvenidos, muy cordialmente los estamos recibiendo y realmente nos sentimos muy complacidos de su presencia acá en este día. Doña Ileana, un gusto saludarla y procederé a leer lo que es su semblanza. La vida de doña Ileana Boschini López. Es sismóloga en el Instituto Costarricense de Electricidad y en la Red Sismológica Nacional. Nació el 2 de septiembre de 1960 en San José, Costa Rica. Su padre, Humberto Boschini Gutiérrez, que de Dios goce, y su madre, Carmen López Vargas. Tiene 3 hermanos varones y está casada con don Luis Guillermo Obando Acuña, también geólogo, y es madre de Eduardo y Lorena. Su vida ha sido marcada en gran medida por el trabajo voluntario en muy diversas organizaciones sociales, desde organizaciones juveniles y estudiantiles en su adolescencia y adultez joven, hasta sindicatos, cooperativas, organizaciones comunales, Colegio de Geólogos y en la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, lo que la ha llevado a ser miembro de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, donde fue presidenta en 2 periodos de la Comisión Permanente de la Mujer y miembro suplente en la Junta Directiva Nacional de ese banco. En los últimos años se ha destacado como dirigente en el movimiento de guías y scouts de Costa Rica, donde se siente realizada trabajando por la niñez y juventud de Costa Rica como una forma de devolver a Costa Rica lo que ha recibido. Su formación. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Marcelino García Flamenco y los secundarios en el Colegio El Rosario, donde pudo desarrollar su pasión por los deportes y participó en el equipo de voleibol. Desde niña quiso ser una científica, sin tener idea de cómo lograrlo. Al ingresar a la Universidad de Costa Rica en 1978, aún no estaba segura de qué carrera seguir, pero un día caminando alrededor de la sede Rodrigo Facio, vio que había un edificio que albergaba la Escuela Centroamericana de Geología, buscó un libro en la biblioteca de la universidad, lo leyó y se apasionó con la posibilidad de convertirse en geóloga, lo cual logró en 1983 al obtener el bachillerato en geología y en 1989 la licenciatura en geología. Su tesis de licenciatura se dedicó a evaluar cómo afecta la sismicidad a la región Caribe de Costa Rica, basada en los estudios realizados en el ICE de 1986 a 1990, en el proyecto hidroeléctrico Siquirres. En ella se destaca la mención de la existencia de fallas capaces de generar sismos de magnitudes alrededor del 7.5 en la magnitud Richter, época en que se consideraba que las llanuras del norte y del Caribe no ocurrían terremotos. Hallazgos que confirmaron el 22 de abril de 1991 cuando ocurrió el terremoto de Limón en magnitud de momento sísmico de 7,7. Recibió varias becas para efectuar estudios en sismología y neotectónica, entre las que destacan curso de neotectónica en Bogotá, Colombia, 1989, financiado por la Comunidad Económica Europea, curso internacional de sismología en Potsdam, Alemania, 1992, financiado por la UNESCO, curso de sismología digital en Brasilia, Brasil, 1994, financiada por la UNESCO,
y curso de posgrado en sismología en Ciudad de Guatemala, 1994-1995, financiado por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI. En esta última, fue seleccionada para recibir una beca de la ASDI para realizar estudios que la conducirían a obtener una maestría en sismología en la Universidad de Bergen, Noruega. Su tesis de maestría en 1999 se enfocó en dos temas: la respuesta sísmica de los suelos de la ciudad de San José, Costa Rica, y la actividad sísmica en el campo geotérmico Miravalles y su relación con la extracción y reinyección de fluidos, Guanacaste, Costa Rica. Su labor. En 1984 ingresó a trabajar en la sección de Sismología e Ingeniería Sísmica del Instituto Costarricense de Electricidad, institución en la que ha desarrollado toda su carrera profesional. Ha realizado estudios tectónicos, sismológicos, de sismicidad ocurrida en tiempos históricos, respuesta sísmica de suelos, amenaza y riesgo sísmico en proyectos hidroeléctricos y geotécnicos. Vigilancia de obras ya construidas y para el sector de telecomunicaciones en todo el país. En el 2002 recibió junto con Álvaro Climent, Wilfredo Rojas, Aarón Moya y Víctor Smith el premio Bayardo Selva Arauz, que se otorga al mejor trabajo presentado en el Seminario Nacional de Geotecnia con el trabajo Microzonificación Sísmica de San José, Costa Rica, el cual fue publicado en un libro por la editorial de la Universidad de Costa Rica. De 2006 a 2008 fue miembro de la Comisión Plenaria de la Secretaría Nacional Ambiental SETENA, en representación del Instituto Costarricense de Electricidad. Ha sido lectora y codirectora de tesis de licenciatura en la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica. Ha dado clases de geología en la Universidad Latina de Costa Rica. En este año 2012 fue reconocida con el Premio Geológico Nacional 2012. En la actualidad, participa en el grupo técnico y profesional que realiza estudios sismológicos en los proyectos hidroeléctricos El Diquís, Reventazón, Ayili, Saavedra y en el Centro de Producción Pirris, realizando el diseño, instalación y operación de redes sismológicas, información que se utiliza en los estudios de amenaza sísmica, la cual es insumo para que los profesionales en ingeniería diseñen las obras de forma segura para resistir las futuras sacudidas sísmicas a los que estarán expuestos. Esta es una semblanza de doña Ileana, realmente la destaca como una gran profesional, una persona comprometida con su trabajo, con las personas con las que trabajan, con su institución y con todo el país. Doña Ileana, le agradecemos mucho todo su aporte y todo su compromiso para con Costa Rica. Muchas gracias a la arquitecta Eugenia Morales, quien es la subdirectora de ejercicio profesional del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. A continuación, invitamos al ingeniero Alejandro Hernández a pasar al centro del escenario para hacer la entrega del reconocimiento de la científica destacada 2012, quien es la señora Ileana Boschini. Por favor, doña Ileana, que suba al escenario. Un aplauso, por favor.
También invitamos a la señora Peggy Chávez Mora, quien es directora ejecutiva de los Guías y Scouts de Costa Rica, para que también le entreguen un pequeño reconocimiento por parte de esta organización. Muchas gracias a don Alejandro y a doña Peggy. Seguidamente nos dará unas breves palabras la señora Maricel Salas, quien es la coordinadora del programa de igualdad de género del Instituto Costarricense de Electricidad. Muy buenos días, don Olman, doña Adriana, don Alejandro, todo el público que hoy, esta mañana nos acompaña, y principalmente quiero saludar a todas las muchachas, estudiantes de secundaria que están esta mañana con nosotros. Creo que hacia ellas es el principal mensaje que esta actividad debe dirigir. Ellas son la esperanza que este país puede tener en estas futuras generaciones de mujeres insertas en ámbitos no tradicionales, que van a hacer realmente ese cambio que nuestro país necesita. Yo quiero en esta mañana, en nombre del Instituto Costarricense de Electricidad, de las autoridades del ICE, de las gerencias de electricidad, de logística y recursos institucionales, la gerencia general, darle el más cordial y calurosa y cariñosa felicitación a Eliana por este premio merecido, sobradamente merecido, que hoy está recibiendo. Ella es un orgullo para el Instituto Costarricense de Electricidad, para las mujeres del Instituto Costarricense de Electricidad. En el Instituto Costarricense de Electricidad solo el 20% de la población somos mujeres, el 80% del personal son varones, pero esas mujeres que trabajan allí son realmente excelentes, son realmente mujeres destacadas, valiosas, y Eliana es una muestra de ello. Ella es no solo para el ICE, sino para Costa Rica, un verdadero orgullo. Quiero felicitarla y decirle, Eliana, que nuestras autoridades institucionales hubieran querido estar esta mañana aquí. Hay un acto oficial de inauguración de un proyecto de paneles solares que los tiene ocupados fuera de la ciudad de San José, y me han pedido que en representación de ellos les felicite a Eliana y realmente le transmita el entusiasmo y el orgullo que nos da a todas y todos los funcionarios del ICE contar con una compañera como ella. Eso es todo, y les agradezco mucho, y me siento de verdad, y reitero, muy contenta de ver jóvenes muchachas estudiando en el colegio, y ojalá muy pronto en las universidades, carreras no tradicionales, y posiblemente a mediano plazo algunas de ellas siendo funcionarias del ICE en ámbitos no tradicionales, que esa es nuestra mayor aspiración, en captar ese capital humano femenino que vamos a necesitar cada día más para desarrollar nuestra institución. Muchas gracias y tengan muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a la señora Maricel Salas, y antes de escuchar las palabras de la señora Eliana Boschini, quien es la galardonada esta mañana, invitamos a los señores de la mesa principal para que por favor ocupen sus asientos en las butacas del auditorio para dar la bienvenida a doña Eliana con la conferencia Vivir cerca de las fallas geológicas activas. Buenos días, señores de la mesa principal, don Olman, doña Ivania y don Alejandro, jóvenes estudiantes de secundaria,
mis amigos y amigas de Guías y Scouts, mis compañeros, colegas del Colegio de Geólogos, mi jefe, don Luis Fernando Barrantes, y mi ex jefe, don Jorge Chávez, mi mamá, mis hijos, mi cuñada. Es un placer poder dirigirme a ustedes y agradezco mucho este reconocimiento. Primero, antes de empezar, quisiera contarles un par de anécdotas que me sucedieron en este auditorio. Era 1986, el ingeniero Álvaro Kliman y yo estábamos participando en el seminario de Geotecnia, Seminario Nacional de Geotecnia. Era nuestra primera conferencia, la primera vez que nos parábamos frente a un auditorio. Y estábamos muy nerviosos. Incluso habíamos practicado la charla en el ICE, se la dimos a los compañeros antes de venir a darla aquí en este auditorio. Se nos acercó Luis Diego Morales, nuestro colega, mi primer profesor de geofísica y de sismología. Luis Diego es un orador excelente. Y se nos arrimó Álvaro y a mí nos dijo, el trabajo lo han hecho ustedes, nadie sabe lo que ustedes han hecho. Hablen tranquilos, nadie aquí les va a refutar lo que ustedes van a decir. Y eso nos dio mucha confianza para venir y hablar, dar la charla. Y siempre recuerdo esas palabras de Luis Diego, y yo creo que vale la pena compartirla con todos ustedes, todas y todas ustedes, porque alguna vez van a estar en esta situación, hablando ante un auditorio, y lo que yo quiero es tengan valor, nadie sabe lo que ustedes van a decir. Y si hay gente que sabe, probablemente hay gente muchas veces que sabe más que uno. Mientras uno tenga datos confiables, datos que le respalden lo que uno está afirmando, no hay que temer. La otra anécdota, también en este auditorio, unos cuantos años después del terremoto de Limón, yo estaba hablando sobre lo que sucedió en el terremoto. Yo enseñé las carreteras destruidas, las líneas férreas destruidas, puentes caídos, etcétera, etcétera. Era todo lo que sucedió con el terremoto de Limón. Y luego de que presenté todo eso, dije, ¿y por qué es bueno que este terremoto haya sucedido? Y entonces todo el auditorio soltó la risa. Y yo, ¿y qué dije? Yo no esperaba que nadie se riera, ¿verdad? Y entonces ahí aprendí que en realidad nosotros como sismólogos, los sismos nos dan mucha información, y tal vez son momentos importantes para enriquecer nuestro conocimiento, que después tenemos que traducir en formas para reducir la vulnerabilidad. Pero no hay que olvidar la parte humana de los sismos y la parte también económica. Un terremoto produce muchas pérdidas económicas y un atraso para el país. Y sobre todo cuando hay heridos y fallecidos, hay que tener mucho cuidado y contemplar toda la faceta de lo que implica un terremoto. Entonces ahí aprendí que, a pesar de que es una oportunidad para aprender mucho, los terremotos hay que conservar mucho cuidado cuando uno habla. Ahora, con la ocurrencia del terremoto del 5 de septiembre, hemos tenido la oportunidad totalmente nueva de comunicarnos mucho por medio de Facebook con la gente. Hemos tratado de que el Facebook sea una herramienta de educación a la población. Es muy interesante porque la Red Sismológica Nacional tenía más o menos 5,000 fans en Facebook hasta el 5 de septiembre. Hoy tenemos 36,000. Porque con toda esta actividad sísmica, mucha gente, todos los días hay gente que le da me gusta, y se crece a razón de como 1,000 personas por día, sobre todo si hay un mismo sentido. A raíz de esta participación en Facebook, hay muchas inquietudes, porque después de un terremoto tan grande, se liberó la gran presión que la placa del Coco estaba ejerciendo sobre la placa Caribe, y entonces muchas fallas que estaban ya cargadas de energía están liberando energía, y la están liberando en forma de temblores, los cuales aquí en este país ocurren siempre, pero no se sienten, generalmente no se sienten. Lo que pasa es que en estos 2 meses y resto
desde que ocurrió el terremoto, se están sintiendo demasiados temblores. Todos los días se siente alguno. Es raro el día en que no se reporta un sismo sentido. Entonces la gente pregunta mucho. Y entonces por eso fue que se me ocurrió que para hoy hablar sobre vivir cerca de fallas geológicas activas. La sismología se estudia por dos razones. Primero, porque los sismos generan ondas sísmicas que al atravesar la corteza, la tierra en general, nos dan información sobre las capas que atraviesan, y eso nos permite conocer mejor la tierra, conocer mejor la fuente sísmica y entonces avanzar en ese campo de estudio. Pero también los sismos producen daños y muertes. Por lo tanto, estudiarlos es necesario para tratar de minimizar sus impactos. Un sismo es simplemente una vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía. Generalmente los sismos ocurren por un movimiento en una falla donde dos bloques de roca se mueven a ambos lados de esa falla, que es una fractura. La energía de los sismos es irradiada a partir del lugar donde se origina el sismo en todas direcciones. Muchas de las formas de explicar, muchos de los sismos se explican por la teoría de la tectónica de placas. Una gran cantidad de temblores ocurren en los límites de placas. Las placas son bloques de corteza o de litosfera, más específicamente, en los cuales está dividido todo el planeta. En el caso de Centroamérica o de América Central, pues estas son las placas que nos afectan. La mayor parte de Centroamérica está sobre la placa Caribe, bajo la cual se mete o se subduce la placa del Coco, y tenemos otras placas vecinas como la placa de Nazca, la placa de Suramérica, la placa de Norteamérica. Este choque de placas que sucede a lo largo de la costa pacífica de Costa Rica, pues incide en que tengamos una gran deformación a lo interno del país. Entonces aquí tenemos un mapa geológico, tiene representadas las unidades geológicas principales, también fallas, y en este otro mapa ya se identifican más claramente la gran cantidad de fallas como rayas negras que existen en Costa Rica. Entonces, las fallas son fracturas, como mencionaba antes, a lo largo de las cuales hay movimiento de los bloques de roca que hay a ambos lados. Los desplazamientos en una falla pueden ser milimétricos hasta muy grandes. Las zonas de fallas pueden ser también desde milímetros hasta cientos de metros. Y un movimiento en una falla implica que ocurre un sismo. ¿Cómo reconocemos las fallas los geólogos y las geólogas? A veces producen depresiones en el terreno que llegan a llenarse de agua y producen algunos lagos. También los podemos ver desplazando, digamos, si aquí identificamos una formación de roca clara, más clara que las otras, que aquí está desplazada, entonces aquí hay una falla. Si continuamos viéndola, aquí también hay un desplazamiento, lo cual implica que aquí hay una falla. Esta foto es parecida a esa. Si identificamos el estrato de roca más claro, pues se ve desplazado por una serie de fallas. Tal vez más claro aquí en la parte café oscura. Aquí hay un desplazamiento importante que es una falla. Aquí hay otra falla. Aquí hay otra falla. O pueden ser tan grandes y con una evidencia en el terreno inmensa como esta, que es la falla de San Andrés, que es tal vez la falla más estudiada en el mundo, que se encuentra en California. ¿Dónde se originan los terremotos de Costa Rica? Bueno, entre los siglos XIX y XXI hemos tenido alrededor de 48 terremotos destructivos o dañinos. Esto, haciendo una estadística de dividir la cantidad de terremotos por los años, nos da que ocurre un terremoto más o menos que causa daños cada 4 años.
aunque por ejemplo tenemos años donde ocurren 2 o más, por ejemplo en 1983 que tuvimos el terremoto de Golfito que ocurrió el Sábado Santo, y después el del 3 de julio en Pérez Celedón. De ellos, 21 sismos han sido originados por fallamiento local, o sea, uno cada 9,5 años. El último de este tipo fue el de Cinchona en el 2009, y hemos tenido 27 por subducción, o sea, haciendo otra vez la división, uno cada 7,4 años, y el último obviamente es el de Sámara del 5 de septiembre. Me devuelvo porque los sismos de subducción, por lo general, son muy grandes, de magnitudes mayores que los de sismos de falla local, pero los sismos de subducción ocurren a profundidades mayores a 20 kilómetros y causan pocos daños, y como están asociados con la subducción, muchas veces están más del lado costero y a veces la energía se canaliza más hacia el mar que hacia el continente. Entonces, a pesar de que son los más grandes, en promedio, no nos causan tantos daños. Mientras que los de fallamiento local nos causan bastantes daños. Por ejemplo, tenemos el terremoto de Cartago de 1910, que es la mayor catástrofe sísmica de Costa Rica, donde todavía no hay datos exactos, pero se estima que hubo entre 300 y 600 muertos. En Cartago, de hace 100 años, ese era un porcentaje muy alto de la población de la ciudad. Entonces, yo me voy a enfocar a hablar del fallamiento activo. Bueno, nosotros por ser ICE y por tener el ICE intereses en la zona, en los alrededores de Volcán Poás, con los proyectos hidroeléctricos Toro 1, Toro 2, Toro 3 y Cariblanco, pues hemos tenido cierto grado de profundización en los estudios en esa zona. Sin embargo, es cierto grado de detalle, no es todo el detalle que se podría tener. Entonces, nosotros partimos cuando empezamos a estudiar una zona de la sismicidad histórica. Entonces, de esa zona nosotros empezamos a revisar registros históricos y nos encontramos con que hubo terremotos en 1851, 1888, 1911, 1912, 1955, y bueno, y eso mientras estábamos estudiando los proyectos. Luego vino el de Cinchona en el 2009, pero ya la mayoría de los proyectos ya estaban construidos. Todos de magnitud alrededor de 6, 6.1, 6.2, 5.8. Identificamos las fallas que los originaron. Vimos que había, en algunos se presentaron muertes, casas dañadas y edificios. Por ejemplo, el sismo de 1888 causó muchos deslizamientos, lo cual dio origen a la formación de la laguna de Fraijanes, que hoy es un sitio un atractivo turístico. Por ejemplo, ese sismo de Fraijanes de 1888 tuvo réplicas hasta 1899. Bueno, y también vimos que casi los factores comunes que habían eran deslizamientos, crecidas en los ríos y que correspondían con el periodo lluvioso. Los registros históricos, hay fotos de los daños, especialmente de ese terremoto de Fraijanes de 1888 y del terremoto de Toro Amarillo en 1911. Entre 1910 y 1911 más o menos, existió el Centro de Estudios Sismológicos de Costa Rica, con la participación de algunos de los científicos destacados de ese entonces. Estaba don Juan Rubín, Anastasio Alfaro, Gustavo Michaud, Henry Pittier, etc. Y entonces ellos fueron una generación que se interesó por el tema de los sismos. Ellos ya empezaban a discutir, porque en aquellos tiempos se creía que los terremotos eran causados por los volcanes, ya ellos cuestionaban eso, y eran personas que estaban enteradas de lo que estaba sucediendo a nivel científico en otros lugares del mundo, y ya se empezaba a creer en que eran las fallas las que originaban los terremotos.
Bueno, nosotros también instalamos estaciones sismológicas para estudiar, en el caso nuestro, lo que nos interesa, los alrededores de los proyectos hidroeléctricos o geotérmicos. Y este es el diseño de una red que tuvimos entre el 2004 y 2006 en esa zona. Y la sismicidad que registramos, las rayas rojas son las fallas que conocemos que existen. Y estos son el tipo de instrumento que nosotros utilizamos para registrar la sismicidad. Entonces ya en el 2007 y en informes anteriores ya nosotros habíamos dicho, lo voy a leer porque creo que vale la pena, de producirse un evento sísmico importante en la zona de Toros de Esperar, que su magnitud sea de 6 a 6.5, generando intensidades del orden de 8 en la zona central y 7 en el proyecto. Como resultado de la sacudida fuerte es posible que se presenten deslizamientos importantes en laderas inestables y avalanchas de lodo en los ríos que desaguan hacia el norte del macizo del Cuas, como el río Toro y sus tributarios. Mencionábamos la cantidad de sismos históricos y decíamos que de acuerdo al periodo de recurrencia de sismos similares para la región, el periodo de repetición ya se cumplió, por lo que existe la posibilidad que durante la vida útil de las obras del proyecto un sismo con las mismas características pueda ocurrir. Nosotros a veces nos ponemos a pensar cuando, con todo respeto, para los ingenieros industriales, cuando nos meten en estos asuntos de calidad y a llenar formularios y a llenar protocolos y un montón de cosas, nosotros decimos, la calidad de nuestro trabajo la puso en evidencia el terremoto de Cinchona, porque de las obras del ICE ninguna sufrió por la sacudida sísmica. Y eso gracias a que, bueno, los profesionales en ingeniería que toman nuestros daños y diseñan y construyen las obras, pues pudieron tener información certera para hacer esos diseños adecuados. Bueno, el terremoto de Cinchona tuvo daños en construcciones, principalmente viviendas, los grandes deslizamientos, sobre todo porque hay pendientes muy fuertes en esa zona y la canalización de muchos de esos materiales que cayeron a lo largo de los ríos. Tuvimos entonces los flujos de lodo que en el caso del ICE dañaron la casa de máquinas de Cariblanco, que es esta. Aquí vemos la avalancha cuando estaba llegando. Al final esta casita es esta misma. Vemos que la avalancha llegó como hasta acá, más o menos. Aquí está llegando. Y bueno, en parte el trabajo también fue importante porque para esa casa de máquinas se había construido un dique y ese dique evitó que los grandes bloques de roca golpearan el edificio y el edificio se mantuvo en pie y los equipos, a pesar de que sufrieron daños considerables, pues al final de cuentas se pudieron reparar, limpiar y la casa de máquinas estuvo en funcionamiento como a los 6 meses después del terremoto. Entonces esto es lo que conocemos de esa zona. La falla Ángel, que produjo el sismo de Cinchona del 2009, a la cual también le asociamos el sismo de 1888, aunque un poco más al sur. Y los sismos, la falla Viejo, Aguasarcas y la falla Sabanilla. La falla Viejo, Aguasarcas le asociamos el sismo de 1955 y a la falla Sabanillas los sismos de 1911 y 1912. Ese es el caso de una zona que conocemos relativamente bien, pero en Costa Rica tenemos otras zonas con fallamiento activo. Aquí pongo algunos ejemplos. Bueno, las fallas del sur del Valle Central, aquí está San José, aquí está Cartago. Entonces tenemos la falla Escazú, la falla Cerrí, la falla Jericó, la falla Aguacaliente, a la cual se le asocia los terremotos de 1910. En 1910 fueron 2 terremotos, uno el 13 de abril, que fue más hacia San José, y el del 4 de mayo de 1910, que fue el que destruyó Cartago. En 1841, ocurrió el 2 de septiembre de 1841, ocurrió el terremoto que se llama la primera destrucción de Cartago, y en 1910 es la segunda destrucción de Cartago. Estudios recientes ubican este sismo de 1841, lo asocian a esta falla, la falla Lara.
que es una probabilidad también. Después tenemos también el terremoto de 1912 que causó daños en Entre Ríos, asociado a esta falla. Esta falla Cipreses, que tuvo un sismo sentido importante hace como unos 3, 4 años, no sé, que fue un sismo que se sintió un viernes en la noche, como a las 9, bastante fuertecillo, que causó alarma en la población. También tenemos el sismo de 1951, que está asociado a la falla Navarro, que también causó daños especialmente en la iglesia de Orosi y en viviendas. En la zona sureste de Costa Rica tenemos fallas activas, la falla media, la este y la oeste, la falla Canoas. Aquí a principios de este siglo, 2002-2003, ocurrieron los sismos, los primeros sismos dañinos de este siglo, y después el de Navidad ¿de qué año fue? 2004 creo. Y luego la falla longitudinal de Costa Rica, cuyo grado de actividad se ha determinado cerca de esta zona, pero no en su extensión más al noroeste todavía no se ha determinado bien su grado de actividad. Y bueno, las fallas que limitan la cordillera Talamanca, el frente montañoso de la cordillera Talamanca. En la zona de Turrialba Siquirres, si bien no tenemos gran cantidad o sea, no tenemos reportados sismos históricos que hayan causado daños, todas estas rayas rojas son fallamiento que se considera activo porque afecta materiales geológicos recientes. Tal vez donde sí tenemos sismos es aquí en la falla Navarro, el sismo de 1951 que mencionaba anteriormente. Luego, la zona de Miravalles, Tenorio, Arenal, las rayas rojas son fallas que consideramos activas. Bueno, el ICE, por sus intereses en estas zonas, el proyecto geotérmico Miravalles, la presa Sangregado, todo el complejo Arenal Corobicí, también estos triángulos son estaciones sismológicas que se han instalado para estudiar la sismicidad de estas regiones. Entonces tenemos que en Costa Rica existen cerca de 150 fallas activas o con potencial de generar terremotos. De esas, la mayoría están muy poco estudiadas, tenemos 122 que no se conocen casi nada. Con sismicidad histórica importante asociada a solo unas 20 fallas, con dataciones de carbono 14 que nos permiten establecer periodos de recurrencia de los sismos, solo 8, y con una tasa de velocidad conocida de cuánto se mueven esas fallas, menos de 5. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Bueno, Costa Rica es un país geológicamente muy activo. Debemos convivir definitivamente con la situación de que tenemos fallas activas que generan terremotos. Debemos construir adecuadamente las edificaciones bajo la supervisión de miembros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ya sean civiles, arquitectos, tecnólogos de construcción, siguiendo las normativas del Código Sísmico. Yo no me canso de decir que la visión que tuvieron los ingenieros de los años 70 del siglo XX para producir nuestro Código Sísmico ha hecho la diferencia en este país. También existe el Código de Cimentaciones, utilizar los materiales que cumplan con las especificaciones de diseño, en lo posible evitar en terrenos susceptibles a asentamientos, que los suelos se asienten diferencialmente, donde haya peligro de deslizamientos, de licuación de los suelos, donde evitar las zonas donde hay crecidas de ríos o tsunamis, y alejarse de las fallas activas. En caso de duda, se recomienda entonces consultar a un geólogo o una geóloga. ¿Qué líneas de investigación vemos en el futuro? Promover los estudios de ese fallamiento activo, deben ser financiados adecuadamente. Como les mencionaba, muchas de las fallas se han estudiado porque el ICE tiene interés para sus obras, pero todas las fallas que están fuera de sitios de interés del ICE necesitan un financiamiento adecuado. Debería existir un mapa oficial de fallamiento activo
y su caracterización, el grado de amenaza que representan, su desplazamiento, su velocidad, la ubicación exacta, y reglamentar todo lo que está relacionado con ese fallamiento activo y dónde construir o de qué manera construir, cuánto alejarse de esas fallas. El ordenamiento territorial es importantísimo. Los peligros geológicos en general deben ser considerados dentro del ordenamiento territorial. El fallamiento activo, la sismicidad y los deslizamientos y la estabilidad del terreno que podría producir deslizamientos deben ser considerados, al igual que la demografía, la economía, el uso del suelo y las características urbanísticas y arquitectónicas de las poblaciones, para establecer medidas y políticas reales de prevención y reducción de impactos de los sismos, y sobre todo valorar y reforzar las estructuras construidas antes de la vigencia del Código Sísmico. Eso es urgentísimo. Y como podemos ver, muchas de las cosas no dependen de un profesional o una profesional en alguna carrera específica. El trabajo es interdisciplinario y esa interdisciplinariedad es muy importante. Esto es lo que yo quería comentar con ustedes. No quería hablar de más anécdotas, quería sí hablar de algo que pudiera ser útil. Muchas gracias al Ministerio de Ciencia y Tecnología, muchas gracias al Colegio de Ingenieros, al Federado de Ingenieros y Arquitectos por ser la casa de este evento. Muchas gracias a todos y todas ustedes por su presencia. Realmente recibir un premio, un reconocimiento, implica más responsabilidad. Lo convierte a uno en una figura casi pública y entonces hay responsabilidad para hasta de lo que uno opina sobre diversos temas, hay que tener cuidado. Entonces, muchas gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias y muchas felicitaciones a la señora Adriana Boschini por su presentación, también le agradecemos muchísimo. Y a continuación los invitamos a un refrigerio en el vestíbulo del Colegio Federado. Los invitamos por favor a que nos acompañen en el ciclo de conferencias que se estará realizando después del refrigerio. Muchas gracias a todos y buen provecho.